Tres señales que muestran que estamos caminando en el Espíritu. Después de entregar nuestras vidas a Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, nuestra jornada cristiana comienza. Mucha gente tiene la idea errónea de que es el final de nuestro andar cristiano, sin embargo, en realidad no es así. Este es solo el comienzo de muchos cambios espectaculares que tendrán lugar en el futuro. A medida que continuamos en este camino eterno, a medida que mejora nuestra relación con Cristo como creyentes, hay señales y cambios visibles que confirman nuestra evolución en la fe y aquí te revélanos si estás en el camino correcto o no. Mi padre como ministro del Evangelio siempre decía que el crecimiento es un principio. Si no estás creciendo hay un problema. Creo que esto es absolutamente cierto en el contexto espiritual. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a exponer tres señales que demuestran que eres una persona divina. Señal número 1, comienzas a perseguir deliberadamente a Cristo y las cosas del Espíritu. En 1 Juan 3 nos dice, y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. La Biblia nos enseña que una persona celestial es alguien que vive su vida en manera que agrada a Dios. Dedica su vida a seguir a Cristo, obedeciendo sus mandamientos y haciendo su voluntad. En Juan 15, del 5 al 6 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Estos versículos pintan un cuadro vívido de lo que significa permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa permanecer en Él, estar apegados a Él y permanecer conectados con Él. Es una relación que se basa en amor, confianza y obediencia. El fruto del que habla Jesús en este pasaje representa la evidencia de una vida. El fruto es el resultado de nuestra obediencia a la voluntad de Dios y es la manifestación de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una persona virtuosa produce frutos que glorifican a Dios y reflejan su carácter. Entonces, ¿qué significa vivir una vida que persigue a Cristo y permanece en Él? Significa que priorizamos nuestra relación con Él por encima de todo y esto es lo que hacen las personas devotas. Priorizan a Cristo por encima de ser amados por este mundo. Las personas devotas priorizan a Cristo por encima de ser aceptado por este mundo. Las personas devotas están más preocupadas por ser aceptados por Dios que aceptados por este mundo. Significa que buscamos conocerlo más íntimamente a través de la oración. La lectura de la Biblia y el compañerismo con otros creyentes significa que obedecemos sus mandamientos y nos esforzamos por vivir una vida que le agrade. Cuando verdaderamente permaneces en Cristo, una transformación notable ocurre dentro de tu alma y tu corazón. Las cosas que una vez deseaste, las ambiciones y los sueños que alguna vez fueron impulsados por perspectivas mundanas comienzan a cambiar. Tu corazón comienza a latir en sintonía con el corazón de Cristo y tus deseos se alinean más con sus deseos. El deseo de amar se vuelve predominante en tu vida y no es cualquier tipo de amor. Es un amor desinteresado y sacrificado que busca el bienestar de los demás antes que el bienestar personal. Es el tipo de amor que refleja el amor de Cristo en la cruz, listo para darlo todo por el bien de los demás. Por otra parte, surge un deseo ardiente de compartir el Evangelio con los perdidos. Comienzas a darte cuenta de la urgencia y la importancia de difundir las buenas nuevas de la salvación. Tu corazón duele por aquellos que aún no han experimentado el amor transformador de Cristo y te conviertes en un recipiente dispuesto a compartir su mensaje de esperanza y redención. Las personas devotas o divinas se destacan en este mundo porque no se dejan llevar por el amor de este mundo. No les preocupa acumular riqueza, fama o poder por sí mismos. Sus tesoros están guardados en el cielo y sus ojos están fijos en las cosas de arriba. Entienden que las cosas de este mundo son temporales y pasajeras y eligen invertir en lo eterno. Además, las personas devotas no viven con temor a los hombres. Entienden que Dios es la autoridad suprema y que temerle trae sabiduría y comprensión. No se sienten intimidados por las opiniones o percepciones de los demás porque saben que su identidad está arraigada en Cristo. Están seguros en su relación con Dios y buscan agradarlo por encima de todo. Este es el punto en el que todos debemos llegar como hijos de Dios a un lugar donde las opiniones de las personas ya no nos mantengan cautivos. Necesitamos llegar a un punto en el que no nos preocupemos por cómo nos perciben las personas, sino que nos centremos únicamente en cómo Dios nos ve. Es un viaje en el que dejamos de lado nuestra necesidad de aprobación humana y abrazamos plenamente la aprobación que viene solo de Dios.
Cuando llegamos a este punto, encontramos la verdadera libertad en Cristo. Ya no estamos atados por las cadenas de agradar a las personas y somos libres de vivir de una manera que verdaderamente honre y glorifique a Dios. Vivimos con un sentido de propósito y dirección sabiendo que nuestras vidas están siendo guiadas por Él Todopoderoso y nuestros deseos están en línea con su perfecta voluntad. Viviendo una vida que permanece en Cristo requiere que entreguemos nuestra voluntad a la suya. Significa que ya no vivimos para nosotros mismos sino para Él. Fundamentalmente eso es lo que las personas devotas hacen, vivir para Cristo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señal número 2. La mirada de una persona piadosa no está fijada en los deseos carnales. Una persona piadosa camina por el Espíritu y caminar por el Espíritu te cambiará. Esta es la verdad fundamental, caminar por el Espíritu cambiará las cosas que deseas. Cambiará tu perspectiva del mundo, caminar en el Espíritu te permitirá resistir los deseos de la carne. Gálatas 5 del 16 al 17 dice, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La Biblia es clara en que los placeres de este mundo son temporales y que quienes los buscan al final quedarán decepcionados. Santiago 4:4 nos advierte, ustedes los adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo significa enemistad contra Dios? Por lo tanto cualquiera que elige ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Por otro lado, una persona impía es aquella que solo se centra en el aquí y ahora, viven para el placer, el poder y las posesiones con poca consideración por Dios o su voluntad. Persiguen las cosas de este mundo pensando que les traerán felicidad y satisfacción duraderas, sin embargo, la realidad es que estas cosas son pasajeras y finalmente se irán. La persona impía, vacía e insatisfecha se dará cuenta que su búsqueda del placer los ha llevado por un camino de destrucción con consecuencias eternas. Mateo 4:26 dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? Este versículo nos recuerda que nuestra alma eterna es mucho más valiosa que cualquier placer o posesión temporal que este mundo pueda ofrecer. Vivir para los placeres de este mundo es un laberinto peligroso y finalmente inútil. La mirada de una persona piadosa está puesta sobre Jesucristo. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Las cosas de este mundo pueden tentar el cuerpo carnal en el que vivimos, pero el verdadero deseo de una persona piadosa son las cosas eternas. Una persona piadosa se preocupa por pasar la eternidad con el Señor. La mirada de una persona piadosa está en las cosas eternas y no en las cosas temporales. Como creyentes hemos sido llamados a vivir con una perspectiva eterna. Nuestro enfoque debe estar en las cosas que importan en la eternidad, no en los placeres temporales de este mundo. Una persona piadosa entiende que esta vida es solo un viaje temporal y que nuestro destino final es la vida eterna con el Señor. Jesús nos recuerda en Mateo 6 del 19 al 21, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde ladrones minan y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no destruyen y donde los ladrones no minan ni roban, porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón. Una persona piadosa entiende que las cosas de este mundo son temporales y se desvanecerán, pero las cosas del cielo son eternas y nunca pasarán. Antes priorizan su relación con Dios sabiendo que es lo único que realmente durará. En 2 Corintios 4:18, se nos recuerda lo siguiente: así que no fijemos nuestros ojos en lo que se ve sino en lo que no se ve, ya que lo que se ve es temporal pero lo que no se ve es eterno. Una persona piadosa comprende claramente la diferencia abismal entre lo temporal y lo eterno. Señal número 3. Una persona piadosa produce frutos. Los frutos que producimos indican si realmente somos una persona piadosa o si estamos tratando de mantener las apariencias. En Gálatas 5:22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y fíjense, amigos míos, que estos frutos no son cosas que podamos producir por nuestra cuenta. Son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. A medida que continuamos produciendo,
estos frutos se vuelven más pronunciados en nuestras vidas. Seremos transformados continuamente, por lo que pensaremos y actuaremos de manera diferente a quien solíamos ser. Por mucho que el crecimiento sea intencional, tampoco es un trabajo de un día. Nadie se convierte en adulto en un día y nadie se convierte en una persona piadosa en un día. En ese momento de crecimiento simplemente estamos justificados, lo que significa que somos declarados justos por Dios. Pero la santificación es la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas transformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Convertirse en una persona piadosa implica estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios y permitirle que nos cambie. Este proceso requiere que reconozcamos y nos arrepintamos de nuestro pecado, que estudiemos la palabra de Dios, que oremos, que tengamos comunión con otros creyentes y que estemos al servicio de los demás. Es un proceso diario que requiere disciplina, perseverancia y fe. La Biblia nos dice que debemos ser santos como Dios es santo. Este es un estándar alto y nunca lo alcanzaremos en esta vida. Sin embargo, cuando nos sometemos a Dios y le permitimos obrar en nosotros, seremos más como Cristo. El proceso de santificación puede ser doloroso. A veces podemos tener que confrontar el pecado en nuestras vidas que hemos estado ignorando o ocultando. Tenemos que dejar de lado las cosas que nos impiden seguir el plan de Dios para nuestras vidas, pero el resultado final vale la pena. A medida que nos volvemos más como Cristo, experimentaremos mayor gozo, paz y plenitud en nuestras vidas. Los frutos del Espíritu serán más evidentes. Ser una persona piadosa significa que hemos rendido nuestras vidas a Cristo y le estamos permitiendo que nos transforme de adentro hacia afuera. Buscamos constantemente conocerlo más a través de la oración, estudiando su palabra y pasando tiempo en comunión con otros creyentes, y como hacemos esto el Espíritu Santo comienza a producir estos frutos en nosotros. Pero es importante entender que ser una persona piadosa no significa que seamos perfectos o que nunca cometamos errores. Es un proceso de crecimiento y transformación, tropezaremos y caemos en el camino, pero la diferencia es que como personas piadosas nos arrepentimos rápidamente y volvemos a Dios. Reconocemos nuestra necesidad de Él y buscamos su perdón y su fuerza para seguir adelante. A medida que continuamos creciendo en Cristo, los frutos del Espíritu se vuelven más evidentes en nuestras vidas. Comenzamos a amar a los demás más profundamente, a tener gozo incluso en circunstancias difíciles, a experimentar una paz que supera la comprensión, a ser pacientes con quienes nos rodean, a mostrar amabilidad y bondad a los demás, a permanecer fieles incluso en medio de pruebas, para exhibir gentileza en nuestras interacciones con los demás y ejercer autocontrol en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Mis amigos, ser una persona piadosa no es fácil, pero es el viaje más gratificante que podemos emprender al permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. En ese instante comenzamos a producir buenos frutos que traen gloria a Dios y bendicen a quienes nos rodean. Así que sigamos adelante en nuestro camino de santificación, sabiendo que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la continuará hasta el día de Cristo. Si te ha gustado el mensaje de hoy, no olvides dejar tu comentario y suscribirte a nuestro canal. Bendiciones para todos ustedes.